¿No habrá de pronto alguna otra aplicación que esté utilizando tu cámara? ¿Algún programa abierto? De pronto tratar de cerrar todo lo otro que tengas, inclusive, y cerrar este y volver a entrar. A ver si es que hay otra aplicación usando tu cámara. Bueno. ¿Les parece teniendo a todos los ponentes y damos inicio? Adelante. Estefanía está por acá también. Ya el profesor Juan Zuluaga también. Sí, aquí estoy. Listo, entonces bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por participar de este ciclo de impactos del COVID en el agro. Esto es desarrollado por la Unidad de Innovación, por el Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico de Innovación e Integración Territorial CEDAIT de la Universidad de Antioquia y también por el CUES Urabá. Este espacio va a ser moderado por Carlos Pinilla, que es el presidente del CUES Urabá y director de Asuntos Institucionales de la comercializadora internacional Univan. Les pedimos porfa a los participantes que si desean hacer preguntas, hay un espacio exclusivo para preguntas, JUIA exclusivo para que hagan las preguntas. Las preguntas no se desarrollan por el chat, sino por esta sección, porque desde ahí podemos hacerle seguimiento y además quedan grabadas para que se le dé respuesta oportuna a todas. Entonces, adelante Carlos, dirija usted el espacio. Gracias, Braulio. Muy buenas tardes para todos. Una cordial bienvenida y gracias por acompañarnos. La Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia, el Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico CEDAID y el Comité Universidad Empresa Estado Sociedad Capítulo Urabá, les damos una cordial bienvenida a este importante espacio en el marco del ciclo sobre impactos del COVID en el sector agro del país, para hablar de las afectaciones del COVID-19 en la producción y comercialización del sector, desde una perspectiva de la seguridad alimentaria y todo el tema que tiene que ver con políticas públicas. Como mencionaba Braulio, mi nombre es Carlos Pinilla, soy el director de Asuntos Institucionales de CI Univan S.A. y el presidente del CUES Urabá, y los acompañaré hoy en calidad de moderador. Les voy a dar un marco muy general para luego seguir con la agenda del evento. Aunque en algunos países la propagación de la pandemia se ha reducido y los casos están disminuyendo, en otros el COVID-19 está resurgiendo o sigue propagándose muy rápidamente, como es el caso de nuestro país y el ejemplo puntual de nuestra región de Urabá, con más de 3.100 casos positivos y 78 muertos. Sin duda se trata todavía de un problema mundial que requiere una respuesta a nivel global y que implica la articulación de los diferentes actores, tanto públicos como privados. Con este marco previo, presentaremos a nuestros invitados, a quienes agradecemos su presencia y les pedimos den un saludo muy corto de bienvenida. Luego tendremos una presentación muy corta de la FAO. Al final de sus intervenciones, si el tiempo nos lo permite, abriremos un espacio para preguntas del público. Creería, Braulio, que podríamos utilizar el chat interno para ir viendo las preguntas mirando las preguntas del público. Voy a presentar muy rápidamente a los invitados. Está el doctor Juan Zuluaga Urrego, es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, magíster en Economía Rural de la Universidad Federal de Ceará, Brasil, especialista en Finanzas de la Universidad Autónoma Latinoamericana, ingeniero agrícola de la Universidad Nacional C de Medellín. Actualmente el doctor Juan Zuluaga Urrego se desempeña como coordinador nacional territorial de la FAO Naciones Unidas. También nos acompaña el doctor Camilo Andrés Ramírez, ingeniero agrónomo y magíster en biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Plant Pathology de la Auburn University. Actualmente se desempeña como profesor del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y es miembro del Comité Científico del Centro de Desarrollo Agrotecnológico de Innovación e Integración Territorial, CEDAID. Igualmente es director del Grupo de Investigación de Bacteriología Agrícola y Ambiental. También nos acompaña la doctora Estefanía Hoyos Franco, es ingeniera administrativa con máster en Dirección y Administración de Empresas de la EUD Business School. Actualmente se desempeña como directora de comercialización de la Secretaría de Agricultura, Gobernación de Antioquia. Y el doctor Alejandro Álvarez Vanegas es ingeniero de procesos de AFIL, magíster en Ciencias de Sostenibilidad de la Universidad Leuphana de Luneburgo y estudiante de doctorado en Educación para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Maastricht. Es coordinador del área
de Cultura Ambiental del Núcleo de Formación Institucional y profesor del Departamento de Ingeniería de Procesos de AFIR. Además es miembro del colectivo ciudadano La Ciudad Verde y de la Fundación Low Carbon City. Con esa presentación le pido por favor a los invitados que se presenten rápidamente para iniciar con nuestro ejercicio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carlos por la invitación. Yo soy Juan Zuluaga, soy el coordinador nacional territorial de FAO Naciones Unidas. Es un placer para nosotros compartir este espacio con ustedes y pues les doy un saludo a todos los participantes. Gracias Juan, bienvenido. Ahí no, sigo yo. Sí, por favor. Mucho gusto, mi nombre es Camilo Ramírez, como presentado soy profesor del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Acompaño al Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico de nuestra universidad en el comité científico y mi área de trabajo es precisamente agricultura, especialmente sanidad vegetal. Muchas gracias por la invitación. Camilo, bienvenido. Muchas gracias a vos. Por favor, Estefanía y Alejandro, los escuchamos. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Estefanía Hoyos, directora de comercialización en la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioquia. Muchas gracias por invitarme a este espacio, Carlos, un saludo, y a todos los que nos están acompañando un saludo muy especial. Estefanía, un gusto verte de nuevo, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Alejandro, por favor, tú rematas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación. Yo creo que ya la presentación estuvo, doctor, yo todavía no, pero bueno, gracias. En esas estamos en este momento. Y bueno, listo pues para la conversación. Gracias Alejandro. Bueno, básicamente el ambiente de las preguntas va a tener dos líneas muy gruesas, un análisis muy global del enfoque del macroentorno y luego un enfoque muy del entorno regional. Con esa apertura yo quisiera preguntarle a Juan Zuluaga, hacerle la siguiente pregunta para que nos cuente un poquito cuál es su visión del asunto. ¿Tendrá la COVID-19 un impacto negativo en la seguridad alimentaria a nivel mundial? ¿Cómo afectará la pandemia la oferta y la demanda de alimentos? ¿Qué podría pasar con el tema de los precios? Bueno, Carlos, para responderte tengo una pequeña presentación donde voy a mostrar unos datos y en esa presentación quiero pues como llamar a la reflexión, ¿no? Si quieres, entonces la comparto. ¿Qué dices? Me parece perfecto, Juan, por favor. Me dan permiso, no sé si ya tenga permiso para compartir. Braulio, por favor. Sí, Juan, sí tienes permiso para compartir. Muchas gracias. Bueno, ya aquí están viendo la presentación. Pues efectivamente, hay un impacto que está centralizado en varios aspectos, ¿no? Pero en esta primera diapositiva lo que queremos mostrar es precisamente que hay una confluencia entre las políticas del Estado central, en este caso el gobierno nacional, y también las acciones que se han tomado en los gobiernos locales. En una encuesta que hicimos hace más o menos un mes, encontramos que pues, el 6% de los municipios a donde llegamos pensaban que las políticas de orden nacional no estaban teniendo el impacto realmente que propiciaba una acción local. Y si a eso le sumamos que los municipios a los cuales nosotros encuestamos, pues el 72% de esos municipios no tienen los recursos para manejar una pandemia, eso implica que la crisis ahora sí tiene un efecto y que es un efecto que tenemos que entender en su gradualidad. Y esa gradualidad pues está determinada por varios factores, ¿no?
Los principales efectos de esta coyuntura en que nos encontramos, que es precisamente sobre aspectos económicos y sociales, está determinada por varias cosas, ¿no? Que es lo que estamos mostrando en esta diapositiva. Pero primero queremos decir que en esas encuestas que hicimos, que fueron más o menos unos 1036 casos, a productores y comerciantes, encontramos que el reporte que ellos daban era que el 87% de los productores encuestados se sentían afectados por las condiciones que trajo esta pandemia. Y el 96% de sus establecimientos comerciales estaban afectados. ¿Dónde estaban afectados en realidad? Pues hay varios aspectos que en la gráfica que ustedes están viendo al lado izquierdo concentran básicamente las problemáticas. Escasez de agroinsumos para los productores, problemas en la comercialización que no es nada nuevo, emergen y se resaltan en esta crisis, pero los problemas de la comercialización, cuando se cae una parte efectiva de la demanda que estaba en manos de restaurantes y toda la industria de turismo, pues precisamente generan problemas para la comercialización de los productos, porque se rompen cadenas comerciales que estaban establecidas y no son fáciles de reemplazar. Hay un aumento de los precios de los agroinsumos que pueden tener muchas razones, y una puede ser también los problemas de transporte debido a muchas de las condiciones de movilidad. El transporte no solamente puede ser entendido como ese transporte que realizan por las vías principales, sino el transporte que pasa por todas las vías terciarias. Pues bueno, aparte de todo lo que está pasando, esas condiciones macro que vienen determinadas desde el gobierno central también tienen un punto muy sensible, y es que los establecimientos de comercio que se relacionan con gran parte de la población, tiendas, minimercados, legumbrerías, que son los que realmente son los subsidiarios en muchas ocasiones de todo el abastecimiento de las familias de condiciones vulnerables, pues son informales. Entonces las políticas no llegan a ese punto. Un aspecto fundamental es que cada departamento tiene condiciones especiales en su afectación. Y pues para nosotros en Antioquia lo que evidenciamos es que el 49% de las problemáticas asociadas a todo el tema de la pandemia en los sistemas agroalimentarios y distribución de alimentos, pues estaba con los problemas de transporte. Y esos problemas de transporte no son un asunto que llega con la pandemia o que produce la pandemia, sino que es un asunto que realmente se agudiza en este entorno en el que estamos. De acuerdo con esos porcentajes que he acabado de mencionar, pues también hicimos una diferenciación por cada uno de los grupos alimentarios y encontramos que para ellos pues también hay una incidencia fuerte de acuerdo a temáticas de precios, falta de transporte, alta demanda, que no están en cosecha, y todo nos va llevando a comprender un cúmulo de digámoslo, resultados de la pandemia, pero que son expresiones del pasado, que hoy por hoy logramos iluminar con mucha certeza, porque pues precisamente esta condición nos trae eso. Fuera de eso, una problemática especial para Urabá y para creo que para toda Colombia, pero especialmente para Antioquia, en los centros de abastecimiento alimentario, en este caso, las plazas de mercado, que son un bien público. Como un bien público, entonces hay una transformación, y es una transformación que se viene dando ya hace años. Las plazas de mercado hoy vienen cambiando, y al no representar ese nodo integrador de un sistema de abastecimiento, pues perdemos la oportunidad de, a través de esos espacios públicos, generar dinamismos importantes para poder darle respuesta a esta crisis. Entonces, en ese orden de ideas, lo que observamos aquí en el caso puntual para Urabá es que de todos los locales, que son aproximadamente unos 300, que quedan al interior de las plazas de mercado, lo que pasa es que hay un 27% de esos locales desocupados, y un 51% de esos locales se destinan a cosas que no son para la venta de productos agrícolas y pecuarios, y queda un porcentaje pequeño que está destinado. Entonces hay una reconversión en las plazas de mercado que termina siendo muy valiosa. Esta diapositiva la muestran casi siempre en las mesas de seguridad alimentaria, en los espacios donde se conversan de estos temas desde la institucionalidad pública en nuestro departamento, y es precisamente que Antioquia está dependiendo
de la entrada de volúmenes de bienes alimentarios de otros departamentos y de otros países. Y hoy por hoy solo podríamos decir que el 26-27% viene o se produce en el mismo contexto del departamento. Eso quiere decir que Antioquia deja de recibir o de dinamizar sus economías por esas 1.150 millones de toneladas que nosotros transamos en un año, 972 millones de dólares. Eso es una barbaridad. Y en el contexto también de apropiación del margen, que es lo que uno logra entender, porque la seguridad alimentaria también pasa por que no solamente se abastezcan los centros urbanos, sino que se genere equidad en todos los eslabones del sistema agroalimentario. Y lo que uno ve en esta diapositiva es que los campesinos, lo que siempre se ha dicho, son los que menos apropiación del margen tienen. Entonces, en todo este análisis que es de yuca, de Urabá, lo que uno ve es que se van apropiando del margen, empezando por una venta de 370 pesos, que llega a una venta de consumo final de 1.800, y este tipo de engranajes que pueden incluso ser concebidos no de un circuito muy largo, pues lo que produce es una pérdida sobre el valor de los productos. Y eso empieza a ser fundamental en épocas de pandemia. Por eso es que el contexto se debe abordar desde 3 dimensiones: la política, la económica y lo social. Y la política pasa porque debemos reconvertir la política pública de seguridad alimentaria como una política de planificación urbano-rural, de planificación de las ciudades, no solamente de sistemas productivos, sino también cómo nosotros entendemos los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos, que para el caso de Medellín y Antioquia fueron diseñados a finales de la década del 60. Hoy por hoy están obsoletos con respecto al crecimiento urbano, los procesos de conurbación y, bueno, todo lo que ha pasado. Por eso es muy importante entender cómo priorizamos los mercados locales, cómo generamos mercados de proximidad que posibiliten la apropiación del margen. Y esos 972 millones de dólares que dejamos de recibir para dinamizar nuestra economía, pues pasen a ser parte de esa economía territorial. Y eso es lo que esta pandemia trajo, exactamente es focalizarnos sobre las condiciones en las cuales el sistema productivo está haciendo. Coordinación y cooperación entre actores, apropiación e inversión territorial, gobernanza del agua, el suelo y los bosques. Es fundamental porque uno de los elementos alimentarios más importantes es el agua. Y a pesar de que no hay escasez en estos términos, sí debe entenderse que pues, en época de pandemia, incluso ya lo han dicho varias autoridades, el consumo de agua aumenta. Gestión integral de riesgo e incidencia en política y acción pública. Es muy importante pensar lo rural y lo urbano a partir de las relaciones de cada uno de los actores. Y lo que uno ve en la pandemia es que, claro, se cortan canales comerciales que están mediados por oferta y demanda, pero que no eran fuertes en el sentido estricto de el relacionamiento entre actores que conectaba lo urbano y lo rural. Y pues, si vamos a hablar de Urabá en este caso, pues tenemos que comentar que la pandemia y todo lo que viene con pospandemia, recuperación económica, pues obviamente pasa porque esta zona está ubicada en el diamante agropecuario. Y Findeter, en un estudio que hace en el 2014, ubica el gran desarrollo agroindustrial que lo posibilita a Colombia participar del sistema agroalimentario mundial en esta zona, que es lo que estoy mostrando en esta diapositiva. Por eso es que nosotros como antioqueños salimos de la RAP que nos conecta con el eje cafetero y nos involucramos a una RAP, que es la Región Administrativa de Planificación, que está en el diamante agropecuario. Eso nos pone en una condición especial. ¿Y cuál es esa condición especial? Precisamente que estamos pensando en un sistema de ciudades. Este es un documento de planeación nacional y nos conecta a la zona de Urabá con Montería, Sincelejo, Apartado Turbo y Caucasia, donde se van a generar las grandes inversiones para que Antioquia y ese diamante agropecuario con esos departamentos que están participando sean realmente responsables de gran parte de la participación de nuestro país en el sistema agroalimentario. ¿Y qué se relaciona esto con la pandemia? Y es que precisamente lo que da en evidencia es que no nos estábamos preparando para esto. Y para eso, ¿qué quiere decir? Que los niveles de la agricultura familiar, otros niveles un poco más medianos de agricultura, deben prepararse para participar de estos escenarios de desarrollo. Entonces, ¿qué se debe plantear?
o qué debemos pensar en este tipo de encuentros para poder determinar cómo mejoramos los sistemas de información sobre la seguridad alimentaria, cómo generamos los circuitos cortos de comercialización, que no son necesariamente de proximidad, pero sí son un diálogo más fluido entre cada uno de los actores, eficiencia en la producción y sobre todo pensar que todos estos esquemas deben estar basados en el consumo. Debemos entonces también construir una relación muy fuerte en lo que significa la seguridad alimentaria pensada desde las huertas familiares, los emprendimientos productivos con un enfoque de buenas prácticas agrícolas y los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos con un fortalecimiento institucional que propicie todo este engranaje en época de pandemia. Ahora, quiero llamar la atención de dos cosas, y es que para nosotros poder plantear un ejercicio de pospandemia, de recuperación económica y saber cuál es realmente el impacto que tiene esta crisis, pues tenemos que poner en tensión dos cosas, el territorio y la ciudadanía. Y eso debe llevarnos a repensar lo social, lo económico, lo ambiental, para poder situar la pregunta sobre el desarrollo. Es decir, ¿qué desarrollo estamos proponiéndole a los territorios? Gracias, Carlos. Juan, muchas gracias por tu respuesta, muy corta pero absolutamente contundente, muy interesante esa reflexión que haces sobre las principales afectaciones del COVID-19 en el abastecimiento alimentario, ese peso que tienen los insumos, precio de insumos, comercialización, transporte, y que son factores que preexistían pero que se han agudizado de alguna manera con la contingencia en marcha. Ese dato muy interesante, Juan, de la explicación de esas tres variables en el departamento de Antioquia, que el 50% veo que lo explica el sector transporte. Eso obviamente va muy de la mano de nuestra geografía. Muy interesante también ese comentario tuyo a través de la reconversión de las plazas de mercado que se han tenido que reinventar, digamos, con esta contingencia en marcha, y definitivamente mucho peso y un análisis muy profundo que hiciste con el tema de márgenes de nuestros campesinos y el tema de los mercados locales. Juan, muchas gracias por tu intervención y con la respuesta a esta primera pregunta. Continuando con el banco de preguntas, le pregunto a nuestra amiga Estefanía. Estefanía, ¿cómo se ve el agro frente a los impactos económicos globales que se vislumbran? ¿Qué hacer desde el departamento de Antioquia para mitigar estas afectaciones? Carlos, hola, ¿me escuchan ahí bien? Carlos, bueno, para dar respuesta a tu pregunta, yo creo que el agro ha demostrado ser durante esta pandemia un sector esencial que no pare, que no puede parar, y que realmente ante esta contingencia los campesinos son nuestros héroes y deben ser reconocidos de esa manera. Podemos dejar de comprar ropa, entretenimiento, pero no podemos dejar de comprar comida, y por eso creo que este sector es determinante en la reactivación económica. Puntualmente con el tema de qué hacer desde el departamento, nosotros desde la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Agricultura, definimos un modelo de intervención que involucra fortalecimiento asociativo y educativo, transferencia de tecnología, circuitos viales productivos, vivienda rural productiva y plataformas de acceso a mercados internacionales y nacionales. Y en ese sentido estamos orientando los proyectos. Puntualmente en comercialización quiero hablar de dos tareas que estamos hoy realizando. La primera de ellas es que hace unos meses venimos promoviendo el ingreso de los productores a plataformas digitales e incluso pusimos a disposición una plataforma digital que es la Mesa Digital de Agronegocios, agroantioquiadigital.com, de manera que las asociaciones y productores puedan ofrecer sus productos y conectarse de forma directa con comercializadores de forma virtual. Esto además corresponde a una estrategia que tiene hoy el Ministerio de Agricultura con el campo a un clic. Y adicionalmente estamos en la construcción de un proyecto que de hecho es en conjunto con FAO, que busca esa intervención de los sistemas agroalimentarios de las subregiones, interviniendo esa cadena, ese encadenamiento productivo. Es decir, este proyecto busca acercar la oferta de productores pequeños y medianos con la demanda, satisfaciendo volumen, calidad y frecuencia, que es lo que hoy requiere el mercado, y privilegiando esos circuitos cortos de comercialización. Y en este proyecto, sin duda, Urabá hace parte de una de esos componentes o esferas que estamos trabajando.
Estefanía, muchas gracias por tu respuesta. Yo pienso que nuestros campesinos siempre han sido unos héroes, no es un tema ahora de COVID, siempre han sido unos héroes y es un tema que ahora ha adquirido un especial reconocimiento. Clave lo que tú decías, de que el sector agro es fundamental en todo ese tema de política pública, de articulación con el sector privado para la reactivación económica de nuestros territorios. Y definitivamente ese tema puntual que tú mencionas, digamos, liderado por la Gobernación de Antioquia, ese modelo de intervención integral, obviamente está teniendo un impacto importante para compensar, digamos, esta situación tan compleja que vivimos en el departamento y el país. En sintonía con esa pregunta, también quisiera preguntarle tanto a Alejandro como a Camilo, ¿qué papel puede jugar la academia y especialmente la ciencia, la tecnología y la innovación para hacer frente a estos impactos de COVID? ¿Puede empezar Alejandro, por favor? Bueno, muchas gracias, Carlos, y también a Juan por su intervención y a Estefanía también por la suya. Yo creo que voy a tratar de centrarme en un aspecto quizá un poco diferente de lo que tratará Camilo, pero yo creo que al hablar de la academia tenemos que ser conscientes pues como de las funciones misionales que tiene una universidad, ¿cierto? Desde la parte de docencia, la parte de investigación y un asunto de proyección. Esta crisis nos ha mostrado a nosotros, digamos, como con mucha más claridad, con mucha más contundencia, con mucha más crudeza, que vamos por un camino pues bastante equivocado, ¿cierto? En el desarrollo, digamos, como dominante, el modelo de desarrollo dominante pues en nuestras sociedades está poniendo en riesgo nuestro bienestar. Pues esta misma enfermedad pues es una zoonosis, una enfermedad zoonótica también producto de la mala forma en la que nosotros hemos utilizado también y nos hemos relacionado con nuestros ecosistemas. También nos muestra la profunda desigualdad y la profunda inequidad que tenemos. Pues decimos que COVID-19 es un asunto mundial que afecta a todo el mundo. Entonces sí, estamos en el mismo bote, en el mismo barco con esta enfermedad, pero no estamos todos en la misma tormenta, ¿cierto? El impacto que esto está teniendo sobre las personas más vulnerables es tremendo. Pues las cifras solamente para América Latina y el Caribe de un incremento de más del 250% en la cantidad de personas que enfrentan inseguridad alimentaria, pues yo creo que eso nos tiene que alarmar. La cantidad de personas que van a caer nuevamente en la pobreza extrema, y hablando de pobreza multidimensional también en la falta de acceso para los alimentos, es una cosa que nos tiene que preocupar más. El hecho de que el alza que tengamos, como decía Juan, creo pues en su presentación, muy rápida, muy veloz, pero con mucha información, también volatilidad de precios, en fin, todas estas cosas, estoy resaltando, digamos, como los grandes retos que hay y el papel de la academia que tendría que hacer en resaltar y poner, digamos, la lupa sobre las principales problemáticas, pero al mismo tiempo todo el conocimiento que se genera al servicio de la sociedad para la toma de decisiones. Es decir, de manera concreta, un primer punto es decisiones basadas en información que sea analizada correctamente y entregada de manera, digamos, más digerida para la toma de decisiones. Eso va a implicar desde la academia un esfuerzo más grande para destinar también recursos para que esa información se ponga al alcance de quienes tienen que tomar las decisiones, no solamente por vía de las publicaciones científicas, que claro que son muy interesantes y muy importantes, pero también a través de alianzas más directas para que el conocimiento esté ahí. Es decir, para Urabá, el hecho de que Urabá tenga esos 500 kilómetros de costa y que nosotros, pues, o por lo menos desde hasta donde conozco, que no estemos hablando de una dinamización mucho mayor de los recursos marítimos, más allá pues de los puertos y el transporte, lo que eso puede implicar, pero el aprovechamiento también de esa biodiversidad marina, que tengamos en Urabá toda la biodiversidad que tenemos, toda la diversidad biológica, pero también cultural, todo el conocimiento que habría para aprovechar ahí, que repito, pues la universidad y la academia puede sintetizar, condensar ese conocimiento de una forma más práctica. Entonces, primero, lo que hemos venido viendo, repito, pues en distintas estrategias, de nivel incluso pues global, un panel intergubernamental de cambio climático, una plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Todo esto es ciencia y política pública. Entonces, conocimiento, digamos, ahí. Por otro lado, claro, pues amarrado a esto, todo esto está como bastante conectado, el tema de la investigación. ¿En qué podemos hacer investigación que se traduzca en unas posibilidades concretas para las distintas regiones? Entonces,
pues una cosa que nosotros, lo voy a repetir por este lado también, los datos que nosotros conocemos de lo que ha pasado, de toda la pérdida de biodiversidad en cultivos que hemos tenido, ¿cierto? Todo lo que ha desaparecido en los campos de distintas fuentes de alimento que podría contribuir muchísimo también a la seguridad alimentaria, que se va dejando a un lado. Entonces, investigación sobre todas esas especies y toda esa biodiversidad que tenemos en Colombia y todo el conocimiento ancestral en Urabá, pues lo digo también desde un conocimiento algo limitado, pero creo que es suficiente. Pues yo no he visto iniciativas que incluyan lo suficiente también a este tipo de poblaciones, pues población indígena, población afrocolombiana. Creo que hay conocimiento muy valioso que se tendría que aprovechar y que es también labor de la academia, digamos, esa rigurosidad del método científico, también saber armonizarla con todo el conocimiento ancestral que hay para poder dar un paso más adelante. Y por último, desde ese eje misional también de la proyección de las universidades, yo creo que también tiene que haber un gran esfuerzo por la creación de alianzas. Por eso, pues, Comité de Universidad, Empresa, Estado, Sociedad es tan importante, ¿cierto? Que en realidad haya disposición para que no solamente se forme en lo que va a ser relevante y se entregue información, conocimiento, ese primer eje misional, se genere conocimiento adicional, pues no solamente sintetizar, sino generar conocimiento adicional a través de la investigación en temas relevantes. Es decir, voy a insistir nuevamente pues en lo que tenemos en este momento como posibilidad de investigar y de innovar para lo que realmente puede beneficiar a Colombia, Urabá, o seguir con el modelo de desarrollo tradicional, que sería pues un error garrafal, dadas las evidencias que tenemos de para dónde va la cosa. Y por último, pues esa posibilidad de proyectarse realmente a los territorios, ¿cierto? De romper un poco esa burbuja en la que muchas veces se puede encontrar la academia y llegar allá, que son los ejemplos que tenemos pues la Universidad de Antioquia en Urabá, desde AFIT pues digamos distintos análisis del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales también sobre qué puede pasar en la región. Entonces creo que esa sería una primera aproximación para lo que la academia podría aportar a la solución de los retos que se nos vienen. Me pareció muy interesante la primera parte de tu respuesta, Alejandro, desde ese paralelismo que haces entre la relación histórica con nuestros ecosistemas. Es una cosa que viene de mucho atrás, y ese cruce que tú haces con inequidad y el tema de indicadores de pobreza. Y también me parece muy poderoso lo que dices con respecto al papel de las universidades, de alguna manera de poner el conocimiento al servicio de la humanidad. Ahora más que nunca la academia, Alejandro, tiene ese gran reto aquí y en todo el mundo de toda esa capacidad de investigación, de conocimiento, transferirlo de manera práctica y real, digamos, a la comunidad y que se pueda convertir en un aliado para, digamos, una manera de lidiar con esta situación tan compleja. Y de acuerdo con el tema de definir prioridades de investigación y clave lo último que mencionaste, Alejandro, del tema de las alianzas. Y en eso, y de alguna manera tú mencionas el ejemplo del CUE, es un ejemplo absolutamente contundente de que son cosas que se pueden hacer y que se pueden materializar con trabajo, digamos, con una visión compartida. Claro, yo sé, Camilo, ya para que entre en materia, solamente resaltar un punto que quería mencionar ahí, y es la relevancia de lo que se va a hacer, la priorización, ¿cierto? O sea, en un contexto de bioeconomía, pensar que es que el Urabá se tiene que mantener a punto de hidrocarburos o de minería, o que ese tendría que ser un sector muy importante. La biotecnología y la bioeconomía tienen que jugar un papel fundamental en nuestro contexto en general, y en Urabá yo creo que de manera muy particular. Gracias, Alejandro, por tu complemento a tu respuesta. Muchas gracias. Camilo, ¿cuál es tu visión de esta situación? Bueno, digamos, para completar, incluso tratando de no redundar en absoluto, yo llamaría la atención sobre lo que creo que desde el punto de vista positivo, entre comillas, nos trae la pandemia. Y yo espero, rezo, hago fuerza, tiro la mejor energía para que como sociedad aprendamos realmente la lección. Todavía no estoy tan seguro si vamos a ser capaces de aprenderla. Y se trata de que la soberanía hemos tocado y ha sido, pues, se ha tocado acá en la charla y anteriormente, pues, en otros espacios es bastante común hablar hoy de soberanía alimentaria. Pero yo creo que el COVID reveló la importancia de la soberanía científica, un tema que no se hablaba mucho.
Y la soberanía científica ha revelado dos cosas: la importancia de la ciencia y de la soberanía de la ciencia para cada región. Y eso aplica muy bien en la salud, y lo voy a tomar obviamente como ejemplo no solo por la pandemia, sino porque obviamente es más evidente, es más obvio para todo el mundo. Las cuestiones, la relación de la ciencia con la vida diaria es más evidente a través de la salud que a través de la misma agricultura. Pero en un primer momento sale a la luz la importancia de invertir en ciencia. O sea, que esto no es un lujo, no es lo que uno hace cuando ya tiene estable el negocio o cuando ya tiene estable el país. Esa es como la visión que yo personalmente creo que muchos hemos tenido, y es que la ciencia es eso que se hace en ese momento, cuando ya es estable, pero que mientras estás creando riqueza, tratando de salir de la pobreza, no es ciencia lo que haces. Y acá quedó evidenciado el costo tan gigante que tienen invertir en ciencia. El planeta entero hoy ha perdido muchísimo más dinero del que le costaba haber tenido prototipos de vacuna listos, con un virus que ya se sabía por lo menos desde 2007, hay publicaciones, se pueden rastrear fácilmente, donde ya se estaba diciendo cuáles eran los virus que seguramente iban a causar la siguiente pandemia. Es decir, la ciencia había hecho su trabajo hasta donde tenía inversión. Entonces, de ahí hasta acá, miren lo que nos ha costado, y estoy hablando sobre dinero, y pongámosle lo que es mejor que el dinero todavía, que la vida, lo que no se compra con dinero. ¿Cuántas vidas hemos perdido? ¿Cuántas familias están tristes hoy y están en desesperación por esto? Entonces, la crisis actual hubiera sido perfectamente minimizable, por lo menos. Un virus siempre va a surgir, siempre vamos a estar en esas amenazas, pero minimizable por mucho si hubiéramos invertido en ciencia lo suficiente. Y a eso súmele la soberanía. Entonces, nosotros como un país que claramente no somos soberanos en la mayoría de la ciencia que podríamos hacer, estamos sufriendo problemas. Entonces empiezan los problemas, digamos, los más obvios. En primer lugar, con las pruebas COVID, ¿cierto? Entonces, con las pruebas para detección de coronavirus, ¿qué problema para poderlas hacer? Para montar a la carrera las capacidades de laboratorios, etcétera, y tenerle que comprar siempre los reactivos a todo el mundo y los kits. Súmele los ventiladores, ¿cierto? Todo eso es falta de soberanía científica. Esa falta de soberanía científica nos está costando demasiado. En la ciencia agrícola no es distinto, es igual, es idéntico. Y ustedes en Urabá, o nosotros en Urabá, tenemos un muy buen ejemplo, y es el problema con la llegada de Fusarium raza 4, ¿cierto? Y la amenaza que eso significa, y pensemos en dónde se nos regara. ¿Y qué pasa? Nos llega eso como le llegó el COVID al país. Le llega ese hongo al banano como nos llegó el COVID a nosotros los humanos, y nos coge desprovistos de herramientas, ¿sí? Apenas a tratar de montar sistemas de cómo vamos a tratar de enfrentar, y empiece una carrera que de por sí tomará años y empiece a correr tarde. Y ese es un costo fenomenal, brutal. Ese es el costo de la soberanía en general. Y hay una cara de la soberanía científica que tiene que ver con la extensión, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para llevar la ciencia hasta los pequeños agricultores? ¿Cómo en nuestras zonas rurales donde se está cultivando, etcétera, tienen ellos acceso a servicios de diagnóstico de enfermedades, a servicios de diagnóstico o manejo de plagas, servicios de nutrición, o ellos ni siquiera saben suficientemente qué es eso? Es el esfuerzo aislado de una dependencia municipal, una UMATA, una Secretaría de Agricultura, tratando de hacer un esfuerzo aislado, o realmente hay una fuerza institucional que cubra esos requerimientos científicos inmediatos que tiene cualquier cultivo, tanto el agroindustrial como el del pequeño agricultor, que si ve que le llega un problema, una plaga, lo va a tener que resolver, o va a tener que nutrir su cultivo para que tenga productividad suficiente. Entonces, yo creo que el COVID lo que nos trae el reto interesante es sobre todo en torno a la soberanía científica. Hay un llamado brutal. E insisto, si no aprendemos la lección aquí, nos pasará lo de siempre, nos pasará lo de la muchacha que tiene el novio y siempre se consigue de novio al más perro del barrio, y nunca pasa de llorar, y nunca pasa de pasar penas amorosas. Lo mismo nos pasará acá. Si aprendemos, vamos a ver luz.
más adelante y llevaremos el desarrollo en dirección correcta, como lo dice Alejandro. Si no somos capaces, nunca nos vamos a cansar de repetir errores. Eso sería lo que pasaría. Muy bien, Camilo, muy esperanzador tu primera parte del discurso con la visión positiva. Hay veces, en medio de esta situación tan compleja, ese tema de positiva, no se olvida, es una palabra que estamos perdiendo en medio pues, de esta situación tan compleja. Eso, lo que dices de aprender lecciones, es una cosa muy poderosa, muy interesante ese paralelismo que haces entre soberanía alimentaria y soberanía científica. No había escuchado con el tema de soberanía científica con ese nivel de claridad, pero obviamente por la forma como lo explicas y le compartes, pega durísimo con el tema en cuestión. Y obviamente absolutamente de acuerdo con vos en que esa baja inversión en ciencia, tecnología e innovación, obviamente nos complicó más la vida porque hubiéramos lidiado de manera más inteligente con el impacto que está teniendo el COVID en Urabá, en Antioquia, en Colombia y el mundo. Absolutamente de acuerdo. Muchas gracias por tu respuesta, Camilo. Siguiendo con el banco de preguntas, tengo una nueva pregunta para Juan Zuluaga. Juan, ¿cómo deberíamos apoyar a agricultores y organizaciones campesinas en los próximos meses para protegerlos y evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria? Qué pregunta tan poderosa, ¿eh? Sí, y pues la pregunta no solamente es para la crisis. Creo que la reflexión que trae la crisis y también todo lo que Camilo venía hablando sobre el tema de la soberanía, ¿no? Cómo nosotros no solamente buscamos la soberanía en función de una lucha política, sino también cómo producimos esquemas productivos que reconozcan las grandes capacidades de los territorios. Entonces, defender la producción local, esa que se sitúa a partir de la agricultura familiar campesina, es fundamental para toda la sociedad. Son una base estructural de los sistemas de abastecimiento de alimentos, no solamente acá, en todo el mundo. Y pues nosotros hemos venido avanzando lentamente en formulación de política pública que reconoce esa importancia, pero es necesario que la política pública se operativice. Y lo primero para operativizarlo es que debemos trascender la visión netamente asistencialista y darle valor a la relación que tiene la agricultura familiar campesina con su territorio. Y no quiero recaer en temas de soberanía netamente política, pero hay que reconocer sistemas productivos asociados, por ejemplo, a la producción de semillas locales. Hemos perdido capacidad en ampliar nuestra base alimentaria desde hace muchos años. Hemos perdido la posibilidad de que los campesinos se relacionen con las cabeceras de una manera directa y hemos construido un sistema de diálogo entre lo urbano y lo rural que no prioriza la relación con los campesinos. Entonces, lo primero que deberíamos plantearnos aquí para protegernos es la protección no es sobre el individuo o la familia, la protección es sobre el territorio. Y tenemos que darle capacidades a ese territorio para que se conecte. Pero la conexión no debe ser entre los grandes centros urbanos y la ruralidad. La conexión debe ser incluso entre ruralidades, ¿no? Diferentes ruralidades. Y voy a poner un ejemplo para que tengamos claro qué es lo que estoy diciendo. Briceño es uno de los municipios de alta montaña, el último de alta montaña que tiene Antioquia. Briceño no le vende en ese momento ni un kilo de repollo ni de lechuga al Caribe colombiano. Y estaba situado más o menos a unos 40 minutos de la troncal que nos comunica con los puertos más importantes de Barranquilla y Santa Marta. Entonces, ¿cómo los protegemos? Generando esa competitividad a partir de lo que tiene el territorio como recurso y generándole oportunidades a esas personas que habitan esos territorios para que crezcan económicamente, pensando sí en un crecimiento sostenible. Gracias, Carlos. Yo quisiera, Carlos, complementar algo con lo que dice Juan, porque yo creo que es que tiene que haber un enfoque muy fuerte en la reducción de desigualdades, pues es decir, cómo apoyar esto en el corto plazo. Tenemos que pensar en mecanismos que permitan pues que se caigan situaciones, o se caigan, no, pues ya en gran medida estamos, pero que lleguemos más hondo todavía en situaciones pues de escasez, de falta de alimentos, de falta de cubrir necesidades básicas, que se tiene que hablar, pero también a largo plazo es pensar esos proyectos que se consideran tan estratégicos para Urabá, cómo están aportando a la reducción de las desigualdades. Es que la desigualdad en nuestro país es una cosa vergonzosa
¿cierto? Y si nosotros miramos también pues el papel de Urabá en la información que ustedes nos compartían, también decir que entonces le aporta un 6% al PIB de Antioquia, pero tiene 8 municipios en el top 20 de los 125 municipios de Antioquia con la mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas. Eso es algo que nosotros tenemos que replantear mucho, no es solamente el enfoque en el crecimiento económico, sino en el cierre de brechas, en la reducción de las desigualdades. Y eso pasa por un asunto también muy importante, y es el asunto de género, es decir, cómo se empodera, y hablando particularmente de los temas de seguridad alimentaria, cómo se empoderan a las mujeres para que también ellas sean esas grandes beneficiarias y a través de ellas realmente pues las familias en este aspecto, que eso lo vemos reflejado en muchos lados, incluso pues en este panel tenemos una minoría que está representada, pues muy bien representada, claro, por Estefanía, pero que también es algo muy cultural que tendríamos que cambiar. Entonces, quería hacer ese pequeño aporte frente a la reducción de desigualdades y que los proyectos estratégicos de verdad traigan el beneficio que tiene que distribuirse de manera correcta para Urabá y para el resto del país, ¿cierto? Porque hablamos de muchos proyectos muy grandotes, pero cuando vamos a ver eso, cómo se va a distribuir y cómo va a ayudar a que nosotros cerremos brechas, no lo vemos tanto. Vemos muchos análisis del PIB, pero muy pocos análisis del Gini. Alejandro, eso quiero rematar con lo último, con el tema de desigualdad en el territorio. Nosotros somos 11 municipios y cuando tú miras números como que el municipio de Apartado tiene 5 veces el PIB de Necoclí y tiene 52 veces el PIB de Murindó. El tema de desigualdades, con esas solas cifras, absolutamente demoledor, absolutamente de acuerdo con vos en que todo esto que va a pasar en Urabá, que es muy grande, con un potencial enorme, puede impactar a toda la población. Y de la respuesta de Juan me gustó mucho, Juan, ese análisis que hace de defender la protección local. Esa es una gran lección, me parece un tema muy poderoso, y más en la región nuestra, Urabá. Urabá tiene que traer el 90% de su comida de otras partes de Antioquia, de otras partes de Colombia, de otras partes del mundo. El 90%. Solo somos capaces de producir el más de 1 millón de hectáreas, el 10% de la comida para darle alimento a 700.000 personas. Imagínate qué reto tan grande, por Dios. Entonces, eso tuyo de defender la protección local sí que es un reto para nuestro territorio. Gracias, Juan. Carlos, y gracias, Juan. Sí, Juan. Te quiero sumar a lo siguiente. Hay que preparar en el tema que Alejandro mencionaba de reducción de brechas. Lo que resulta increíble es lo que va a pasar cuando llegue Puerto Antioquia, cuando ya tengamos listo Pacífico 1 y 2, y cómo se va a generar esa conexión y ese corredor entre la subregión de Occidente, Suroeste y Urabá. Los estudios de la Universidad de Antioquia de estas vías 4G pues resultan bien especiales y hay que analizarlos porque la brecha se va a seguir acrecentando si no nos preparamos en lo territorial, en lo local, en esas capacidades institucionales. Y Urabá va a seguir sumida en la misma brecha que bien comentas, Carlos, lo mismo que le pasa a Bajo Cauca, que no puede ser que las dos subregiones más conectadas con el desarrollo del país sean con las dos subregiones con más problemáticas en indicadores como los que menciona Alejandro. Entonces creo que el reto es fundamental, por eso estos diálogos son claros, para trazar rutas, pero las rutas deben ser construidas, no vamos a parar los megaproyectos, eso no va a pasar, ahí estamos con ellos, pero tenemos que hacer una mención muy clara que tenemos que preparar los territorios, y cuando me refiero a territorios son las organizaciones de base, acueductos veredales, organizaciones de agricultura familiar, juntas de acción comunal, cabildos indígenas, consejos de negritudes, todo eso lo tenemos que preparar para que reciban ese progreso que atropella el territorio y se pueda conformar un contrapeso para ese desarrollo que llega desde afuera, sin duda. Esa parte final, Juan, es súper interesante, el tema del PIB. El PIB de Urabá el año pasado, ese 6% que manejaba Alejandro, eso son cerca de 8 billones de pesos. Eso mueve la economía de la región, es el PIB de la región de Urabá, pero somos la tercera en Antioquia. Pero cuando vemos el escalafón de las subregiones de Antioquia con las necesidades básicas e insatisfechas, somos la última, increíble. Y el 50% de nuestra gente tiene las necesidades básicas insatisfechas. Y si uno se va a la ruralidad, ese dato pasa del 60%. Qué reto tan grande es todo que menciona Juan con el tema de puertos, vías. Realmente la tarea es bien grande.
Bueno, entrando ya en el segundo bloque de las preguntas, entramos al entorno regional. Una pregunta para Estefanía. ¿Qué impactos está teniendo la pandemia en la productividad y funcionamiento del agro en Antioquia y en Urabá? ¿Qué futuros impactos podría tener? Carlos, qué pregunta tan interesante. Yo creo que ahí se enlaza mucho con lo que nos contaba Juan ahorita. Cómo a raíz de esta pandemia el tema de logística, de restricciones vehiculares, pero sobre todo creo que hoy la principal limitante es esa disminución de consumo y de gasto por parte de los hogares debido al desempleo y a la reducción de ingresos. Yo creo que eso en el largo plazo va a afectar bastante el agro en su productividad porque el productor deja, si no empieza a recibir realmente lo que le corresponde por sus productos, deja de percibir esa utilidad, pues deja de sembrar y eso nos traería problemas bien graves en el corto plazo en términos de seguridad alimentaria. Estefanía, sí, definitivamente esa relación que tú haces entre disminución del consumo y empleo, eso es una cosa que va una misma curva ahí y es una cosa que se está sintiendo con mucha fuerza en el departamento. Una pregunta para nuestro amigo Camilo es, Camilo, ¿cómo afecta al agro antioqueño y urabaense la crisis de los otros sectores? Ejemplo, comercio, turismo. ¿Cómo el agro se convierte en soporte de la economía regional? Camilo, ¿cómo la ves? No, ya, a ver, yo creo que yo no tendría suficiente información para ser sincero sobre eso, porque creo que es más de indicadores sociales el asunto. Sí puedo, pues, de todas maneras especular, tratar de especular razonablemente sobre detalles, porque digamos que la agricultura se mueve en gran medida también con comercio, con movilidad. Ya usted lo dijeron también, el transporte de alimentos se afecta, el transporte de los insumos, lo presentó muy claramente Juan desde el principio. Ese tipo de cosas se afectan. De hecho, no solamente la movilidad a nivel regional, o nacional, también se ha afectado la movilidad internacional. Entonces, hoy en día el transporte de algunos fertilizantes, de algunos agroquímicos en general, los precios, miren el efecto de los precios a través del precio del dólar, ¿cierto? Entonces, esta situación ha alterado los precios del dólar, nos ha mantenido con un dólar alto, hoy está en 3.700 algo, están entiendo. Esos son dólares muy costosos ahí vuelve el asunto de la soberanía científica, que se vuelve también, digamos, soberanía industrial y soberanía alimentaria en este sentido, hace que al depender nosotros tanto de agentes externos, o sea, es que lo que ha entrado ahorita el COVID a cuestionar o a poner en jaque de alguna manera es el sistema de globalización. Entonces, ese sistema global que si bien tiene muchas ventajas para muchas cosas, aquí le estamos viendo la cara negativa al sistema global. Y el costo al cobrarnos soberanía. Entonces, todo lo que sean insumos y eso afecta directamente la agricultura. Yo de todas maneras creo que ustedes han dado un dato que a mí me llama supremamente la atención, que lo desconocía y me parece supremamente interesante, y es la gran dependencia de la región de Urabá. Ahora que estamos hablando netamente de lo regional, la gran dependencia de la región de Urabá de alimentos traídos hacia la región. O sea, eso yo creo que claramente nos muestra el punto donde hay que trabajar, porque una zona, o sea, una de las zonas con los suelos más fértiles que hay. Y hablo de fertilidad química, etcétera, pero también incluso esas zonas que no son tan fértiles como el Urabá Sur, en términos químicos, pero son muy buenos suelos en términos físicos, etcétera. Planicies, excelente para agricultura, etcétera. No se estén explotando de la manera que es. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner ahorita la atención, aún más que en los efectos que tiene el COVID sobre la agricultura que hay, es sobre qué nos dice el COVID frente a cómo podemos desarrollar la agricultura, que claro, pasa por lo que yo trato, obviamente, de traer a colación, porque es mi papel como científico en la Universidad de Antioquia, y tratar de traer la atención sobre la soberanía científica, pero que obviamente va de la mano y tiene que estar articulado con la soberanía y nuestras actividades en otros lados, con tener incentivos suficientes para que estos agricultores cultiven, ver si hay incentivos y si hay las herramientas. Creo que sobre todo ahí donde el COVID nos llama la atención, más que poniéndonos talanqueras en agricultura, yo creo que lo que viene es a revelar debilidades en las que tenemos que trabajar.
Gracias Camilo, me quedo con eso que me quedó sonando fuerte, eso de un jaque a la globalización. Y eso daría para un solo panel, poderosísimo eso. Una pregunta para Alejandro. Alejandro, ¿cómo analizan megaproyectos como Puerto Antioquia y Puerto PCC frente a la pandemia de la dinamización económica de la región a partir del agro? ¿Cómo ves ese cruce ahí de ese pronto desarrollo logístico del territorio y portuario? Pues, a ver, son, digamos, asuntos con un gran potencial para generar muchos beneficios o para generar, creo, también muchos daños. Es decir, los proyectos, esos proyectos per se, no, yo no los veo, digamos, de una manera tan optimista como lo harían de pronto otras personas. O sea, yo creo que hay que poner unos criterios y unos requerimientos para esos proyectos para que realmente traigan desarrollo a la región, pues, y un desarrollo sostenible además, que es el tema que a mí me interesa y en lo que me muevo, porque creo que puede ser también con muchos riesgos. O sea, si nosotros, creo que va un poco de la mano con lo que decía Juan, pues, y todos estos proyectos que llegan allá, si nosotros no preparamos al territorio para eso, es decir, y ahí también un rol de la academia sería, pues, qué capacidades se necesitan desarrollar, qué trabajos van a generar esos puertos, ¿cierto? Y qué tan preparada está la región para que sean personas de la región la que asuman también quienes asuman también esos trabajos, ¿cierto? ¿Qué van a hacer esos puertos también para respetar otras vocaciones? Y vuelvo y insisto también en esas comunidades indígenas y en esas comunidades afrocolombianas que sean incluidas ahí, y que va a incidir, digamos, como ese desarrollo, lo que se pueda ganar de ahí para favorecer lo que yo creo que tiene que ser un enfoque primordial para nuestro país, y es también el asunto de la bioeconomía. O sea, cómo producir, aquí estamos hablando mucho de agroindustria, y a mí me preocupa que entonces nos centramos mucho, aunque sé que es absolutamente necesario y lo defiendo a capa y espada, pues el tema de la alimentación, es también qué otras cosas podemos producir con más valor agregado a partir de esto, ¿cierto? Tenemos una gran biodiversidad que nos permitiría hablar de recursos medicinales, hablar de distintos insumos incluso para el agro mismo. En fin, ¿cierto? Muchas otras cosas que se podrían hacer ahí. Entonces yo creo que habría que garantizar que esos megaproyectos vengan articulados para decir lo que se pueda crecer económicamente, y ahí, digamos, enfocarnos en la riqueza que se genere, eso hacia dónde se va a ir, ¿cierto? Hacia dónde se va a ir en cuanto a que llegue a otras personas, y hacia dónde se va a ir en cuanto a que dinamice productos o procesos que también nos lleven a productos que permitan una mayor comercialización, de sacar productos con mayor valor agregado. No puede ser simplemente decir que es que van a hacer esos puertos para traer muchas más cosas. O sea, es también qué vamos a sacar y qué vamos a sacar con valor agregado y que de verdad conduzca, pues, a los cierres de brechas que tanto he mencionado, pues, y que considero tan importantes. Yo aprovecho, Carlos, para despedirme. Yo les había comentado, entendía que era hasta las 5, entonces tengo ya una reunioncita, pero agradezco también, pues, nuevamente la invitación y también todos los insumos que han dado. Agradecer, pues, a Estefanía, a Juan, a Camilo y a ustedes, pues, también por la invitación. Un abrazo y una feliz tarde. Gracias, Alejandro, a vos por tu compañía, muy valiosa. Un abrazo muy grande. Chao. Chao. Ya con esto terminamos nuestras preguntas. Braulio, no sé si tenemos espacio para las preguntas del público. Es que hemos tenido aquí unos comentarios y unas apreciaciones muy valiosas en el marco de todo ese tema de COVID con el sector agro. No sé, Braulio, por favor me confirmas si tenemos posibilidad de hacer algunas preguntas. Carlos, sí, en el público nos hicieron una pregunta y hay una mano levantada. Una que hacen en el chat, nos la hace Nora del Carmen Arango, es: ¿qué propuestas tendrían ustedes para los gobernantes para que el agro no dependa de cada gobierno en 4 años? Pues que cambian de acuerdo a intereses de cada uno. ¿Qué proponer para que haya un plan a largo plazo precisamente del agro colombiano y que crezca como deseamos? Esa pregunta la hace Nora del Carmen. Bueno, la pregunta de Nora es una pregunta poderosa. ¿Qué opinan nuestros invitados? ¿Cómo se podría vencer ese tema del plan de los cada 4 años que nos cambian las cosas y cambios de rumbos y de prioridades y prima la agenda política sobre la agenda del desarrollo? ¿Qué opinan, muchachos? Carlos,
yo quisiera pues anotar que tienes razón, la pregunta es sumamente poderosa en el sentido de que estos ciclos políticos que precisamente son los que direccionan los presupuestos y que están atados a la construcción de los planes de desarrollo territorial, que vienen con propuestas políticas y que por lo general cuando hay cambios de perspectiva política, pues entonces se desacredita, ¿no? Por no ponerlo en otras palabras, lo que ya hicieron o se ha ido construyendo. Pero hay asuntos que se van ganando en función de todo este tema agroindustrial, seguridad alimentaria, procesos, y es también el rol muy importante de la universidad y de la fortaleza de las instituciones frente a este tema. Y lo voy a poner en este contexto. Las grandes inversiones de capital, el juego de capitales está determinado por direccionamientos que vienen trazados en planes de 12, 20, hasta 30 años. Incluso nosotros estamos cumpliendo metas en Antioquia y Urabá mismo está cumpliendo de la visión la mejor esquina de América, ¿cierto? Es decir, todo esto que viene pasando viene direccionado en cómo se van ubicando capitales. Pero esos capitales mayoritariamente privados, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr una perspectiva realmente clara desde las acciones políticas? Y es que nosotros, lo puse en la presentación, al final, y habían dos cosas que deben ser claras para superar los tiempos políticos, y es el ejercicio de la ciudadanía. La Universidad de Antioquia tiene bueno, hay que sacarla digamos, de la reja que tiene, ¿no? Pero la Universidad de Antioquia tiene una visión muy clara sobre lo que significa el ejercicio de la ciudadanía. Y nosotros tenemos que fortalecer las veedurías ciudadanas, tenemos que defender muchos espacios de participación, claro, muy atacados precisamente por los conflictos. Las violencias están dirigidas ahí, porque es ahí donde está el valor y se trascienden todos los esquemas políticos. Y es eso lo que no les gusta a los violentos, es decir, que les pongan trabas o que cuestionen cuáles son las visiones desde los territorios. Y el otro tema es ese precisamente, territorio y ciudadanía. Y preguntarnos cómo nosotros logramos apropiarnos sobre las políticas públicas entendidas como acuerdos, ordenanzas, decretos, y entender que eso trasciende. Si uno fuera a mostrar todas las políticas públicas que hay alrededor de los sistemas agroindustriales, la seguridad alimentaria, quedaba abrumado. No las conocemos. Entonces, finalmente, creo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio mismo de participación ciudadana para que podamos trascender los tiempos políticos. Yo adicionaría algo, solamente para enfatizar una línea conectando con algo que señaló Juan ahí, y es el papel de ciertas instituciones que no están bajo las veleidades de las votaciones, como por ejemplo la Universidad de Antioquia para el orden local, acá para el orden departamental, y en este caso para Urabá también, por la presencia que ha ido creciendo nuestra universidad en la región. O sea, el papel de una universidad, el papel de una institución como la Universidad de Antioquia, yo creo que puede ser poderoso en la medida en que la ciudadanía confíe e interactúe con ella. La universidad está afuera, muchas veces no conocemos lo suficiente sobre cómo funciona la universidad, pero la universidad está construida sobre una idea de autonomía universitaria. La universidad no depende directamente de las veleidades de la política, sin embargo, pues obviamente tampoco es un ente aparte, tiene una cierta autonomía, una cierta fuerza, y yo creo que eso para el desarrollo de una región y sobre todo para planes de desarrollo agrícola en este caso, podría ser bastante poderoso si la ciudadanía, esas organizaciones de base que está mencionando Juan, empiezan a buscar interactuar, entre otras cosas, no solamente con los órdenes más altos de la organización territorial, sino con la organización académica como es la Universidad de Antioquia, y más una universidad que tiene toda la disposición social, etcétera, y una visión muy particular construida con base en la evidencia, construida con base en la ciencia y en la academia en general, que puede ser potente en eso y no está bajo esas veleidades. En ese orden de ideas quizás se puedan empezar a construir espacios que aseguren un poco más las direcciones y las direcciones con caminos sostenidos, que es lo que la muy buena pregunta nos está llevando a pensar. Creo que el papel de la Universidad de Antioquia en muchas regiones
es importante, y en Urabá en particular lo es. Pues este espacio en el que estamos conversando de alguna manera es también es algo generado, es algo provocado por la presencia de la universidad en la región. Gracias Camilo y Juan por sus respuestas. Estefanía, si quieres hacer algún aporte con la pregunta en cuestión o avanzamos con otra pregunta. Ahora yo creo que alcanzamos, ¿cierto? Sí, podríamos alcanzar. No sé si Estefanía va a notar. Para no repetir lo que menciona Camilo y Juan, que es supremamente valioso, yo agregaría el tema de empoderar y fortalecer a las cooperativas y a las asociaciones para que realmente se adueñen de esos proyectos y sean ellas quienes sigan fortaleciendo y quienes sigan el camino. Y muy alineado a lo que hablaba Juan ahorita es no pensar en ese asistencialismo, sino cómo esos proyectos que el gobierno impulsa y da ese primer empujón, cómo realmente son aprovechados por la comunidad. De acuerdo. Muy buen punto ese, Estefanía. Muy buen punto el tema de fortalecer la asociatividad rural en los municipios, en los territorios. Braulio, ¿tenemos espacio para otra? ¿Sí? Creo que podríamos hacer una pregunta final. Pues es un comentario que nos hace Marian y es sobre proponer que tiempos para aprobación de proyectos sociales desde los gobiernos sea menor. Marian enfatiza en que el apoyo al agro es por iniciativas y se demoran mucho tiempo en aprobarlas y apoyarlos, demasiados procesos. No sé si tienen algún comentario en relación a eso o podemos ir dando cierres. Esas fueron las dos anotaciones. Juan, Camilo, ¿algún comentario, Estefanía, con esa pequeña reflexión al final? Y yo a María le agradezco su pregunta, su inquietud. Realmente el tema de los tiempos es algo que funciona en el tema público y que en muchos casos no hay manera de saltarlos porque hay unos procesos que debemos cumplir. Sin embargo, desde nuestro lado tenemos todo el compromiso de poder atender a cada una de las solicitudes y proyectos que llegan a la Secretaría. Bueno, gracias Estefanía por tu comentario final. Bueno, yo creería que con eso ya damos por terminado nuestra nueva sesión de trabajo del ciclo agro. Muchas gracias nuevamente a Estefanía, a Juan, a Camilo, a Alejandro por acompañarnos en este espacio para hablar de ese tema tan retador, sobre todo tan retador para nuestra región de Urabá, que como mencionaban ustedes en las presentaciones, hay unas enormes potencialidades, pero también hay unos retos de articulación local a la luz de la política pública y digamos con todos los actores estratégicos del territorio. Muchas gracias en nombre del área de innovación de la Universidad de Antioquia, del CEDAID, del CUES Urabá. Esperamos vernos muy pronto y nos puedan seguir acompañando en estas jornadas de trabajo tan interesantes para reflexionar sobre temas estratégicos para el desarrollo de nuestros territorios. Braulio, te dejo para que por favor remates. No, muchas gracias a ustedes, Carlos, a nuestros invitados, al profesor Alejandro que tuvo que salir. Definitivamente muy valioso que sigamos colocando sobre la mesa estos temas y que nosotros desde CUES los recogemos para esos ejercicios de prospectiva que estamos haciendo territorio. Ustedes vieron lo que les compartimos también de un ejercicio alrededor de un plan regional de ciencia, de unos ejercicios también que venimos haciendo de apoyo por sectores para la dinamización y la reactivación económica y también para una incidencia en todos estos temas sociales. Valiosísimo lo que mencionaron de ese cierre de brechas y de cómo se garantiza también esa soberanía científica, alimentaria y científica. Les queremos decir que esto queda grabado y lo vamos a compartir con quienes se inscribieron y además también vamos a enviarle las respuestas. Por ejemplo, acá quedó una última respuesta. Les enviaremos respuestas de esas preguntas que quedaron pendientes a sus respectivos correos. Muchas gracias. Bueno. Una feliz tarde, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Feliz tarde para todos. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes, gracias.